Es un chaval de 25 años que vivo en Sagunto y bueno, actualmente estoy trabajando en Kuwait desde el año pasado porque aquí está un poco difícil la cosa y bueno, me dedico al tema del triatlón sobre todo el mundo y aparte el tiempo que tengo entreno. Pues llevo desde 2011 más o menos, que empecé haciendo un triatlón universitario, bueno, representando a la UGI de Castellón y nada, desde ese momento bueno, estamos entrenando y tal, he hecho algún campeonato de España élite, el de Pontevedra, no salió precisamente bien, pero bueno, fue una buena experiencia y nada, todo empezó a raíz de que me apunté a natación porque tuve la operación esta del tumor. El tema de la operación fue que en el 2015 me detectaron un tumor en la pierna derecha, en el fémur, y nada, era bastante grande, tuvieron que abrir, limpiar lo que era el tumor y poner un injerto de hueso. Yo estaba jugando a baloncesto, entonces me recuperé más o menos bien y luego en 2008, ya jugando a baloncesto de nuevo, me volvió a salir el tumor. Y a raíz de ahí, pues como el baloncesto me lo habían prohibido un poco por el tema del impacto, me apunté a natación. Estuve 1 año y medio y luego surgió lo del triatlón. Yo te puedo decir que después de la operación, en la primera, el 2005, estuve como 6-7 meses con la pata estirada, o sea, la pata recta. ¿Qué pasa? Que no son solo 6 meses sin poder hacer nada de ejercicio, ni nada, ni deporte, ni nada. Luego viene el posoperatorio, la recuperación. Entonces, ya me acuerdo el primer día salí a correr con mi hermano y era como volar prácticamente. Íbamos muy lento, pero da igual, era una sensación y yo creo que a raíz de ahí, luego en natación, como también te das mucha caña, no sé, es una sensación que quieres más, que quieres saber hasta dónde puedes llegar y el triatlón es lo que te da, que son 3 deportes y yo creo que nunca acabas de saber dónde está el límite. Nosotros, bueno, yo es que nado con Carmen, con mi chica, entonces lo que más hacemos es nadar. Y entrenamiento, te podría decir, para mí series largas en lo que es la piscina me encantan. Luego no llevo muy bien lo de correr, pero bueno, poco a poco tampoco me he puesto en serio nunca a entrenar la carrera a pie. Y la bici más que nada con los amigos, la verdad. Sagunto, yo creo que tenemos una ciudad ahí que es perfecta. Ha venido gente, yo estaba entrenando con la selección ucraniana, con la argentina, también estuvo Noya allí entrenando, Ramón Ejeda está ahora con el Tricanet y bueno, todos lo dicen, es perfecto. El tiempo a 20 minutos, media hora tienes picos para subir, como son el Oronet, Marianet, Eslida, etc. Y tienes de todo, es perfecto. Una buena pregunta, porque este año trabajando en Kuwait he tenido mucha gente que empezaba con el triatlón. De hecho, empezábamos solo nadando. Y el consejo que le daba es que disfrutase desde el primer día, que no se agobiase, que hay entrenamientos que son duros, hay otros que son para divertirse, pero que al final lo que tienes es que disfrutar del deporte, de lo que estás haciendo y superarte en cada entreno. Nosotros cuando llegamos allí, siempre, claro, te preguntan, ¿y qué tal Kuwait? Y la palabra es diferente, incluso muy diferente, porque claro, pasas de unos países occidentales donde la cultura es súper diferente, el clima es súper diferente. Y llegas allí y es un poco un impacto grande. Ya solo bajas del aeropuerto y son 48 grados, 70-80% de humedad y dices, ¿dónde estoy? Y bueno, y luego la vida allí súper diferente, entrenar. Yo entreno 1 vez a la semana la bici, incluso a veces que es el viernes y después de toda la semana trabajando ya no te apetece entrenarla y menos levantarte a las 4 de la mañana para poder entrenarla. Correr está limitado, 3-4 meses corriendo fuera, luego ya todo en máquina de correr. Y nadar, pues más nadar sí, porque el total es en la piscina, aunque la piscina a veces, pues si la temperatura afuera son 48, la temperatura en el agua son 36. Es complicado, es muy diferente. Sí, al principio fue difícil en agosto cuando me fui solo, luego vino Carmen, luego se volvió a ir porque tenía unas prácticas y tal, y solo allí se hace muy duro.
porque la gente, bueno, tiene sus vidas allí, la cultura es súper diferente y se hace la vida un poco dura. Luego ya vino y súper bien. Y ahora pues en septiembre el tema es que me voy yo solo y entonces yo supongo que se va a hacer duro, pero si nos centramos en el tema de organizar eventos, en el trabajo que estoy allí y entrenar a la gente y entrenarme a mí, pues yo creo que se pasará mejor. Claro, el tema de Kuwait es que todos los países que lo rodean son carísimos, son 3 veces más el precio que puedas encontrar aquí para todo, inscripciones, vuelos, material y tal. Ayudas, pues bueno, nunca he tenido un sponsor, la verdad. He intentado buscar, pero no sé si es tener contactos o buenos amigos, pero tal. Yo ayudas, pues sí, en Challenge Bahrein yo sí que no tengo bici de contrarreloj. La verdad es que si alguien tuviese una bici por ahí y pudiera ayudarme en eso, no le diría que no. Y luego en cuanto a material, pues siempre viene bien una ayuda. Siempre viene bien alguno de suplementación, aunque empezaría ahora a tomar porque la verdad es que nunca he tomado. Pero bueno, tema de material siempre es agradecido tener. No, en noviembre está el Challenge de Bahrein, que bueno, yo supongo que estarán invitados Noya, Frodeno y toda esta gente. Me gustaría salir como experiencia con ellos en la línea de salida, en la élite. Luego ya cada uno va a su marcha. Pero sí que es un gran objetivo y tengo mucha ilusión porque es la primera vez que haré un medio. Y nada, y objetivos a largo plazo, pues bueno, quiero empezar a entrenar a gente. Dentro de poco sacaremos una marca, no, digamos que será mi nombre, Chimo Catalán. Y todo el que quiera entrenar triatlón o incluso ya solo entrenar natación o bajar de peso, todo lo que sea, puede contar conmigo. Y nada, sí que seguiremos entrenando, o sea, al final lo que disfruto, yo disfruto fustigándome, así que entrenaremos fuerte lo que se pueda y a disfrutar. Yo mejoraría quizás un poco de apoyo a la gente buena, gente que está empezando, gente que tiene mucha proyección, a lo mejor desde las federaciones ayudar un poco más, no centrarse en un único triatleta, a lo mejor hacer grupos de entrenos, es muy importante entrenar juntos. Pierden a mucha gente por el camino, en plan pidiendo muchas condiciones y planteando a lo mejor un poco, no mal porque es un planteamiento diferente, pero intentaría cambiar algo de las secciones de entrenamientos grupales grandes, de gente de todas partes, como hace 3-4 años yo estuve con Emilio y toda esta gente entrenando y no nos conocíamos. A través de esos entrenos, pues bueno, te vas conociendo, vas aprendiendo, vas mejorando y sería una de las cosas que creo a mejorar. Y en cuanto a organización de eventos, la verdad, pues mirar un poco el precio, sé que es difícil, yo he organizado eventos, pero hay que pensar como un triatleta. Cuando organizas un triatlón hay que saber qué necesitas, cómo te gustaría que fuera el triatlón, qué premios, qué avituallamientos, qué circuitos, todo eso tienes que ponerte en la piel del triatleta para que te salga un triatlón chapó. Pues a ver, bueno, a través de Facebook Chimo Catalán Núñez podéis encontrar, luego en Twitter @chi25cn, también en Instagram el mismo @chi25cn y luego en Facebook también tenéis la fanpage de Why Not Personal Training, que va a cambiarse a Chimo Catalán, pero de momento está en Why Not, por si alguien estaría interesado en contactar conmigo y tal, respecto a entrenamientos, respecto a la bici para Bahrein o lo que sea. A ver, empezamos con el triatlón. Yo empecé, bueno, como he dicho, ahí en la UGI, luego conocí a Vicent Beltrán, que ahora está de seleccionador nacional allí en Bahrein. Y bueno, agradecerle a él porque yo fui como su conejito de indias y entre los dos yo creo que aprendimos muchísimo. Él ahora está a un nivel espectacular en cuanto a entrenador y yo agradecerle que me hubiera enseñado a cómo entrenar esto del triatlón. Luego ya lo dejamos y tal, pero seguimos en contacto. Y luego a la familia con la paciencia, a la novia que tienen, aunque tengo suerte que tengo una que es triatleta también, temporalmente. Pero sí agradecerles a la familia y sobre todo a los amigos también que día a día ayudan ahí. Gracias a Lon, porque la verdad es que estáis haciendo un curro impresionante. Es la primera, yo creo que es la primera vez que se hace esto, por aquí por la Comunidad de España.
y seguro que os irá bien con la ilusión que le estáis poniendo. Gracias.